Vamos a comenzar con la sexta sesión del Círculo de Estudio Virtual de los Grundrisse de Marx. Yo soy Yankel Peralta, soy filósofo. Y bueno, esto es un episodio más de Filosofía Lenta, ¿no? La sesión anterior vimos la diferencia entre valor y precio. El precio, decíamos, es la proporción en que las mercancías se cambian entre sí, en tanto tal proporción se expresa en unidades monetarias. Decíamos que el valor es en principio un promedio de la variación histórica de los precios, ¿no? Este promedio está determinado por los costos sociales de producción, es decir, por el tiempo socialmente necesario para la producción de las mercancías. Y veíamos también que los precios están, según Marx, determinados por las oscilaciones de la oferta y la demanda, mientras que las oscilaciones de la oferta y la demanda están determinadas por el tiempo de trabajo socialmente necesario. Por otro lado, tal diferencia entre valor y precio es real y no solo nominal, de modo que no puede ser disuelta por ninguna forma monetaria, incluida, por supuesto, la propuesta de Darimon, ¿no? Y de esta diferencia real se sigue la necesidad de que las mercancías no puedan expresar su valor de cambio más que por intermediación de un tercer elemento que lo represente, ¿no? A saber, el dinero. Porque si ellas lo expresaran directamente, tal como pretende Darimon, entonces la expresión monetaria pecaría de innecesariamente ambigua, ¿no? Es decir, expresaría el valor promedio en proporciones de intercambio, es decir, en precios que diferirían, ¿no?, de tal expresión, lo que daría lugar, dice Marx, a una ecuación infinita. La otra razón es la necesidad de que exista una común unidad de medida de las proporciones de intercambio que pueda volver a estas matemáticamente equivalentes, de modo tal que tal unidad sirva de medida de cambio general, ¿no? Bueno, las páginas que vamos a revisar hoy comprenden tres apartados bastante bien distinguibles, ¿no? El primero de ellos se ocupa de 4 rasgos contradictorios implicados en la relación monetario-mercantil. El segundo habla del poder que la clase comerciante tiene sobre la banca. Y el tercero hace propiamente una crítica más pormenorizada de la propuesta monetaria de Darimon, ¿no? Bueno, la primera sección en la primera sección Marx hace una indicación que está muy evidentemente basada en la lógica hegeliana, ¿no? Según la cual la distinción entre valor de uso y valor de cambio debe evolucionar hacia la diferencia, la oposición y finalmente hacia la contradicción, ¿no? Digo que evidentemente porque en ese orden preciso es que Hegel presenta las determinaciones de la reflexión en la doctrina de la esencia en su ciencia de la lógica, ¿no? Hablé de esto en una sesión de seminario académica, ¿no? Por ahí les dejo el link del video por si quieren ver de qué va Hegel, ¿no? Con este desarrollo, pues, ¿no? Sin embargo, la analogación que hace Marx me parece un poco excesiva para efectos de lo que quiere explicar, ¿no? Aunque hay que seguir teniendo en cuenta que se trata, pues, de un borrador, ¿no? Entonces habrá que tomar este exceso terminológico, ¿no? Suponiendo que lo sea, con mayor indulgencia. Bueno, entonces la primera contradicción radica, según Marx, en el hecho de que mientras la mercancía es solicitada por el consumidor por su valor de uso, el dinero es solicitado por el hecho de que es valor de cambio como tal, ¿no? Por su capacidad de cambio generalizada. Lo que contrasta aquí es que el valor de uso tiene una capacidad de circulación más limitada que el dinero, ¿no? Por lo tanto, la demanda de valores de uso puede no coincidir con la demanda de dinero, lo que significa
que ya en la diferencia entre valor de uso y valor de cambio subsiste la posibilidad de la no convertibilidad, ¿no? Bueno, la segunda contradicción, dice Marx, tiene que ver con la escisión implicada en la circulación entre el acto de compra por un lado y el acto de venta por el otro, ¿no? La idea básica aquí es que tal escisión lleva aparejada una desincronización en el proceso de circulación por el simple hecho de que la compra no coincide temporalmente con la venta, ¿no? Y uno podría pensar que tal cosa es imposible toda vez que pues, cualquier acto de intercambio mercantil es un acto simultáneo, ¿no? De compra-venta. Pero a lo que Marx se refiere es a la proporcionalidad entre la oferta y la demanda propiamente dichas, ¿no? Es decir, que como luego explicará en el volumen 2, ¿no? del Capital, no todo acto de venta llega inmediatamente a la esfera del consumo efectivo, ¿no? Que las mercancías pueden quedar circulando entre comerciantes y revendedores sin llegar a la demanda efectiva, a pisar el círculo de la demanda efectiva, ¿no? Por eso dice que los actos de compra-venta exhibirán más bien la tendencia a igualarse antes que una igualdad inmediata, ¿no? Esto tiene que ver con la tercera contradicción, ¿no? Entrecomillo el término contradicción porque hace falta una explicación de por qué cabría llamarla así, pues, ¿no? Esta contradicción es relativa a dice Marx, la decisión entre los sujetos de cambio respecto de los productores, ¿no? y respecto de los consumidores también podríamos nosotros agregar, ¿no? Esta decisión se debe a la formación, dice Marx, de una capa mercantil, ¿no? que sirve de intermediaria entre la oferta y la demanda, ¿no? La capa mercantil, dice Marx, se debe, y aquí lo voy a citar, dice en la página 74, a la autonomización del cambio, es decir, del comercio como función desvinculada de quienes cambian, ¿no? Con esto, ese cambio se duplica, lo que tiene que ver con la contradicción anterior, pues, ¿no? Es decir, aparece como el cambio en función del consumo, ya sea productivo o individual, y el cambio en función del cambio mismo, ¿no? O el cambio para efectos puramente comerciales, diríamos, ¿no? Bueno, por intermediación de la capa mercantil, el intercambio del producto ya no depende de las circunstancias fortuitas del trueque, ¿no? Sino del comercio o de la demanda de dinero, ¿no? Por eso dice Marx que en la página 75 dice: el dinero solo puede superar las dificultades inherentes al trueque, generalizándolas, tornándolas universales. En esta medida también es que el dinero, de ser el representante de todas las mercancías, pasa, en virtud del comercio, a ser lo representado por cada una de las mercancías, ¿no? Perdón, la cita de Marx ya terminó hace un rato, ¿no? Dice, pero para la capa mercantil, para la clase comerciante, pues las mercancías solo valen por su valor de cambio, ¿no? De esto se deriva, dice Marx, una cuarta contradicción, ¿no? El dinero, en cuanto intermediario, ¿no? general del intercambio, anula, dice Marx, la capacidad particular de cambio que las mercancías particulares tienen, por ejemplo, en el trueque, ¿no? Sin embargo, el dinero, en cuanto que también circula como mercancía, y esta sería una quinta contradicción, está sometido a las mismas contingencias que el resto de las mercancías, ¿no? Pensemos, por ejemplo, muy evidentemente en el mercado de divisas, ¿no? Y esta contingencia a la que se entrega el dinero en el mercado monetario contradice su presunta convertibilidad universal, ¿no? De este modo, en estos 4 puntos, ¿no? podemos ver, cito lo que dice en la página 77, cómo es inmanente al dinero el hecho de alcanzar sus fines negándolos al mismo tiempo, ¿no? Hasta ahí Marx. Bueno, por otro lado, a Marx le preocupa que este modo de expresarse, ¿no? dé la impresión de desenvolverse a partir de
puros conceptos, ¿no? Al modo, dice él, idealista. Yo creería que solo se da esa impresión porque se ha querido extrapolar sin mayor mediación lo que dice Hegel en su lógica, ¿no? cuya evidencia es puramente conceptual, por eso es lógica, con la interacción de una relación que cabe todavía corroborar histórica y empíricamente, ¿no? O sea que en este caso yo creo que pues la culpa aquí no es de Hegel, ¿no? Bueno, el segundo apartado, ¿no? El concerniente a las notas periodísticas del Economist, en realidad esas notas son conceptualmente sencillas, ¿no? Y el apartado solo quiere resaltar el efecto que tiene el dominio de la clase burguesa comerciante en la banca, ¿no? Y que no es otro, ¿no?, que la expresión de las relaciones de cambio mercantil, o más bien de la extensión, ¿no?, de las relaciones de cambio mercantil a la esfera financiera, o sea, la formación del mercado financiero propiamente dicho, ¿no? Sin embargo, dice Marx, dice en la página 78, cito, todas las contradicciones del sistema monetario y del cambio de productos en el ámbito del sistema monetario representan el desarrollo de la condición de los productos en tanto valores de cambio, de su determinación de valor de cambio o valor simplemente. Hasta ahí Marx, ¿no? Esto es importante para entender que Marx no pasa por alto, ¿no?, como suele decirse, la economía financiera, el mercado de deuda y demás, sino que para él se trata de desarrollos pues derivados, ¿no?, de las más elementales contradicciones del intercambio mercantil, ¿no? Bueno, pasemos finalmente al tercer apartado, que es la crítica del bono horario de Darimon, ¿no? Según Marx, la propuesta monetaria de Darimon pretendería pues resolver las contradicciones las que más arriba hemos enumerado. No sabemos si eso es algo que dice el propio Darimon o si es algo que Marx le atribuye como implicación de su propuesta monetaria, ¿no?, de la de Darimon. Sin embargo, dice Marx, la puesta en funcionamiento del bono horario da por realizadas las condiciones por las cuales quedaría suprimida la diferencia entre valor y precio, ¿no? De modo que, dice Marx, y aquí ya cito, se vuelve totalmente secundario el tema del dinero, ¿no? Hasta ahí la cita. Y agregaría yo que la propuesta recaería pues en una petición de principio, ¿no?, porque supone como condición de su realización aquellas cosas que dice resolver, ¿no? Bueno, Marx desarrolla entonces como experimento mental, ¿no?, el escenario hipotético en el que funcionaría el bono horario, ¿no? Entonces, digamos, la mercancía A valdría X tiempo de trabajo. La mercancía A se cambia entonces por un billete representante de ese valor, ¿no? Y como se supone que tal mecanismo está diseñado para suprimir el privilegio de los metales preciosos, el Banco Central debería hacer convertibles todas las mercancías a bonos horario, ¿no? Esta conversión precisa, no obstante, ¿no?, de una verificación por parte del banco del tiempo de trabajo requerido para la producción de esa mercancía A, ¿no? El banco habría de estar así en capacidad de comprar todas las mercancías, pero también entonces de venderlas, ¿no? Es decir, sería el comprador y el vendedor universal, ¿no? Sin embargo, aquí la pregunta es si podría este dinero circular fuera del banco, ¿no? Y todo depende de qué sea lo que garantice la convertibilidad del bono horario, ¿no? Fuera del banco, los poseedores de mercancías tienen que esperar la eventualidad de encontrar un comprador que, digamos, con bono horario en mano, respete, ¿no?, el valor de cambio definido por el banco. Pero como este reconocimiento depende del arbitrio de la demanda, la correspondencia entre valor de cambio y precio, pues solo podría estar de hecho garantizada por el banco mismo, ¿no? De manera que el bono horario solo podría circular fuera del banco, más bien podría circular fuera del banco, pero no podría hacerlo y al mismo tiempo garantizar la correspondencia entre valor y precio, ¿no? Para que tal correspondencia quedara garantizada, el banco tendría pues que hacer las veces de vendedor y de comprador universal, ¿no? Veamos lo que dice en la página 82. Dice Marx, el banco sería por lo tanto
el comprador y el vendedor universal. En lugar de los billetes podría emitir también cheques, y en lugar de estos últimos podría llevar simples books accounts. Según la suma de los valores mercancía que X le ha cedido, el banco resultaría deudor a su respecto de una suma equivalente de valores en otras mercancías, ¿no? Hasta ahí Marx. Bueno, ahora, para garantizar la correspondencia entre valor y precio, el banco tendría, en primer lugar, ¿no?, que fijar el tiempo en que las mercancías deberían ser producidas. En segundo lugar, tendría que poner a los productores en condiciones tales que su trabajo sea igualmente productivo, ¿no? Es decir, se entiende, productivo en promedio, ¿no? Para lo cual tendría que llevar a cabo una distribución equitativa de los instrumentos de trabajo, y finalmente tendría, en cuarto lugar, y aquí voy a citar a Marx, ¿no?, fijar la cantidad de tiempo de trabajo que debe ser aplicada a las distintas ramas de la producción, ¿no? Hasta ahí Marx. De forma tal que el banco pudiera emparejar, ¿no?, de este modo la oferta y la demanda, ¿no? Aquí, sin embargo, viene una importantísima observación de Marx, ¿no? O sea, que es que la oferta no solo está compuesta por productos, sino que existe una oferta de trabajo, ¿no? Es decir, el mercado de trabajo, ¿no? El banco tendría en este sentido que pagar el tiempo de trabajo con el bono horario, es decir, tendría que, para efectos prácticos, desembolsar salarios, ¿no? De este modo, dice en la página 83, dice: los trabajadores no venderían al banco, dice Marx, su trabajo, sino que recibirían el valor de cambio de todo el producto de su trabajo, etc. El banco sería entonces, además de comprador y vendedor universal, también el productor universal. En realidad sería o bien el gobierno despótico de la producción y el administrador de la distribución, o bien solo una junta que llevaría los libros y la contabilidad de la sociedad trabajadora colectiva, ¿no? Y bueno, aquí le dejamos y nos vemos la próxima semana para revisar de esta página 83 hasta la 93 en la edición de siglo XXI, que sería desde las secciones en corchetes que se titulan Valor de cambio y producción privada, hasta antes de que empiece la otra sección que se titula otra vez sobre la génesis del dinero, ¿no? Y bueno, muchas gracias por ver y nos vemos la próxima.